Vale, ya no me está grabando. Bueno, vamos a hablar de la oración simple. La oración simple está compuesta por palabras, claro, pero esas palabras las vamos a agrupar y vamos a formar lo que se llaman los grupos sintácticos. Ay, de verdad, ¿eh? Esto, vale, pues otra vez. Pues ya no tenemos. Venga, otra nueva. Vamos a ver. La oración simple. Ahora sí. La oración simple. Vamos a empezar con los sintagmas. Bueno, vamos a distinguir. Los sintagmas tienen el nombre un poco pues del núcleo. Sintagma nominal, el núcleo, un sustantivo pronombre. Sintagma adjetival. Entonces vamos a ir poniendo sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma adverbial, grupo verbal o sintagma verbal y sintagma preposicional. Vale, pues esos son los sintagmas que hay. Entonces, vamos a ver. El sintagma nominal sería aquel que tiene como núcleo pues el sustantivo o un pronombre. Si yo digo, ella apagó el fuego, pues aquí ella apagó el fuego. La primera parte, vamos a ver el sujeto, sería ella, ¿no? Pues siempre el sujeto está realizado por un sintagma nominal. Así que en este caso este sintagma nominal pues es un pronombre. El núcleo es un pronombre. También, ¿cómo puedo yo ver que hay un sintagma nominal? Pues por los artículos, por los determinantes. Por ejemplo, en esa misma oración hay otro sintagma nominal. En cuanto vea yo un él, un la, un, pues aquí tenemos otro sintagma nominal. El núcleo en este caso es un sustantivo. Luego miraremos todos los componentes de cada uno. Bien, sintagma adjetival. El núcleo es un adjetivo. Pues claro, hay que saber lo que es un adjetivo. Pues por ejemplo, vamos a hablar de las cualidades de las personas y vamos a decir que ella es alta. Ya está. Ella es alta, pues alta es un adjetivo. Esto es un sintagma adjetival. Núcleo, pues un adjetivo. ¿Qué suele llevar los adjetivos? Bueno, pues suele llevar un modificador delante muy normal, ese muy alta. Bueno, pues bastante normal que lo lleve, incluimos el muy dentro del sintagma adjetival. Venga, un sintagma adverbial. A ver, el adverbio lo que hace es decirme cómo se realiza la acción, no ya la cualidad de personas y de objetos, sino cómo se realiza la acción o dónde se realiza. Por ejemplo, ¿cómo hiciste el examen? ¿Cómo hiciste? Hiciste pues muy bien. Bueno, pues muy bien. Esto es un sintagma adverbial en el que el núcleo es un adverbio. También tiene otros modificadores, el mismo, muy bastante. Suelen ser modificadores. Venga, el sintagma verbal. El sintagma verbal, esto es lo primero que vamos a hacer cuando veamos la oración simple y es la acción. Tenemos el sujeto que realiza la acción y el sintagma verbal sería todo el conjunto de palabras alrededor del verbo que realiza la acción o que me da información sobre la acción. En este caso, pues si yo digo ella duerme mucho. ¿Cuál es la acción aquí? Pues dormir. Así que ella es la que realiza la acción, sería el sujeto, y duerme mucho sería el sintagma verbal. ¿Cuál es el núcleo? Pues el verbo. En este caso, el verbo sería el núcleo. Y ahora, el sintagma preposicional. Pues en este caso, claro,
el núcleo sería una preposición. Por ejemplo, sobre aquella casa. Sobre aquella casa. En la preposición generalmente lleva después un sintagma nominal. Puede llevar más cosas, pero vamos, lo más normal es que lleve un sintagma nominal que se llama término. Entonces esto quedaría como un sintagma preposicional cuyo núcleo es la preposición. Núcleo es la preposición. Y como veis ahí lleva un término que es un sintagma nominal. Pero bueno, cuando hagamos el análisis pues lo veremos. Es difícil identificar los distintos sintagmas. Claro, vamos a tener a lo mejor un texto, oraciones, claro, siempre terminadas en punto. Y tenemos que ver que cada una de esas oraciones tiene distintos sintagmas. Entonces, yo siempre digo que lo primero, pues, si en una oración vemos quién es el sujeto y quién es el predicado, ahí ya tenemos un sintagma nominal y un sintagma verbal, puesto que siempre el sujeto lo va a realizar el sintagma nominal y el predicado lo realiza un sintagma verbal. Vamos a ver estas actividades que hay aquí. Y ahora analizaremos el grupo nominal, el sintagma nominal. A ver si identificamos los núcleos bien. Pues yo creo que sí, porque en estos ejemplos que hemos puesto, ella es un pronombre, es que no hay más. Ella es un sintagma nominal. Y apagó el fuego. Siempre que tengamos un artículo, el fuego, una casa, la casa, esta casa, mi casa. Los determinantes siempre acompañan a los sustantivos. Así que por ahí hay un grupo nominal siempre. Alta, bajo, azul, precioso. Bueno, veremos que el adjetivo lo más normal es que esté dentro también de un sintagma nominal. Pero como vemos aquí, puede ir solo. El sintagma verbial, pues, cómo se realiza la acción. Y así vemos que cómo, dónde, o me da información siempre sobre el verbo. Muy bien. Rápidamente. Y el verbal, bueno, pues el verbo alrededor del verbo y el sintagma preposicional, pues hay, 12, 13 preposiciones, pues hay que sabérselas. Vamos a empezar por el sintagma nominal y qué estructura tiene el grupo nominal o el sintagma nominal. El núcleo hemos dicho que sería el sustantivo o el pronombre. Si tenemos su primera novela, aquí ni es su ni es primera, sería novela, sustantivo. La valla, de madera, muy común que haya un complemento del nombre con el de. Porque sí, la mesa de madera, la vecina del quinto, la amiga de mi hermana, es muy común tener un complemento del nombre con de. Así que tenemos aquí distintos, tenemos sustantivo y el núcleo un pronombre. Bueno. Ahora, ¿de qué puede ir acompañado? Vale, vamos a poner el coche verde de mi vecino. Bueno, pues esto es un sustantivo. Si tenemos un artículo aquí, el que concuerde con él será el núcleo, será el sustantivo o núcleo. Nunca va a ser un sintagma preposicional que empiece por de. Eso no puede ser nunca un sintagma nominal, un sintagma preposicional. Tampoco va a ser el mi vecino. Es el coche. Coche. Aquí el núcleo es coche. El sustantivo es coche. Y ahora vamos a ver qué tiene delante siempre. Pues bueno, pues delante tiene un determinante, le ponemos de o det y decimos qué tipo es, puesto que sabemos las categorías de palabras, en este caso un artículo. Después, ya aparte, ya tienen complementos del nombre. Los complementos del nombre pues suelen ser, primero, el sintagma adjetival. Un sintagma adjetival, complemento del nombre,
Núcleo, pues un adjetivo. Y también un sintagma preposicional, también complemento del nombre. Aquí el núcleo sería la preposición y siempre acompañado de un término, ¿vale? Que es un sintagma nominal. Como es un sintagma nominal, pues aquí vemos que tiene un determinante, que es un posesivo, y un núcleo, que es un sustantivo. Esta es la estructura que tiene el sintagma nominal. Vamos a leerlo. Tiene el núcleo, puede ir acompañado por 3 tipos de complementos. Lo primero, lo más normal, son los determinantes, ya sean artículos, demostrativos, posesivos, cuantificadores. Si es que los sustantivos generalmente no van solos. En mi casa, este libro, el libro, un perro, y así. Los sustantivos siempre llevan esos determinantes. Después, los complementos del nombre, que pueden ser adjetivos, grupos adjetivales o grupos preposicionales, o sea, sintagma adjetival, sintagma preposicional. Por ejemplo, aquella terrible noticia. Terrible es un adjetivo. Un color muy oscuro. Bueno, pues un grupo. Esto es un adjetivo solo, pero bueno, decimos que es un sintagma adjetival solo con un núcleo, que es un adjetivo. En este caso, ese sintagma adjetival lleva, ahora veremos la estructura, pues lleva un modificador y lleva el núcleo. Y después estarían los sintagmas preposicionales, con el núcleo siendo la preposición. ¿Qué llevan más? Bueno, pues nos hemos comido la posición, pero es que no podíamos meterlo. Mi hermano Javier. Aquí tenemos 2 sustantivos, no puede ser. ¿Con quién va ese determinante? Este determinante posesivo va con hermano. Pues ese es el núcleo, no Javier. Javier es una posición, es un sustantivo, en este caso un sintagma nominal, que funciona como aposición. Núcleo, puso el sustantivo. Ya está. Fijaros los ejemplos. Roma, la capital de Italia. La reina Isabel. Vamos a ver, vamos a analizar estos sintagmas nominales. Los gatos blancos. Los gatos blancos tienen los gatos blancos. Bueno, primero, el núcleo. Pues tiene por aquí un núcleo, que es un sustantivo, tiene un determinante, que es artículo, y aquí tiene pues un sintagma adjetival con un núcleo, que es un adjetivo. Ya está. Los sintagmas adjetivales son complementos del nombre. Un autobús antiguo. Un autobús antiguo. Vale, pues igual. Tenemos el núcleo, que es un sustantivo, y ¿qué tenemos aquí? Pues un determinante, artículo indefinido, y detrás tiene un sintagma adjetival, complemento del nombre, cuyo núcleo es un adjetivo. Vale, aquellos años preciosos. Bueno, pues lo mismo. Venga, nuestra profesora de inglés. Vamos a cambiar un poco. Nuestra profesora de inglés. Aquí tenemos, siempre con el determinante va el núcleo, profesora entonces. Núcleo, este sustantivo, lleva un determinante, que en este caso es posesivo, y ahora aquí lleva como complemento del nombre un sintagma preposicional. La preposición es el núcleo, preposición, y va acompañado de un término, en este caso sintagma nominal. Sintagma nominal cuyo núcleo es un sustantivo. Ya está. Vamos a ver, esto es porque estoy aquí poniéndolo en plan a analizar, pero a lo mejor la pregunta te dice subraya los determinantes. Pues ya está. Subrayamos determinantes, la en la corteza y los en los árboles. Pero bueno, ¿qué estructuras llevan? Ya no hago más. Vamos a ver qué estructuras llevan estos sintagmas. La corteza de los árboles lleva un determinante, que es la, que es un artículo, lleva el núcleo, que es corteza, es un sustantivo, y luego lleva un complemento del nombre, que es un sintagma preposicional.
La preposición es el núcleo y luego lleva un término que es un sintagma nominal, que a su vez lleva los, que son determinantes, artículos, y árboles, que sería el núcleo. Sustantivo. Bueno, mi primo Javier, por ejemplo, ahí lleva el otro tipo. Hemos visto sintagmas adjetivales, sintagmas preposicionales, los determinantes, pero también llevan una posición. Bueno, pues ese sustantivo, una posición, sería mi primo Javier, mi, que es el determinante, el que rige el sustantivo núcleo. Mi sería el determinante posesivo, primo sería el núcleo sustantivo y Javier sería la aposición. Complemento del nombre sería aposición. Bueno, no complemento del nombre, sería aposición. Ya está. Determinante es determinante y la posición como aposición. Ya está. No hace falta poner complemento del nombre. Aquí te hace la pregunta, lo hemos visto en verde, en azul. ¿Quién es quién? Los determinantes, pues los, un, aquellos, nuestra, la, 5, algunas, mi, son determinantes. La posición es esa, Javier. Y los complementos del nombre, pues serían los adjetivales, blancos, antiguos, también demasiados, preciosos. Y luego tenemos los preposicionales de inglés, de los árboles. Venga, vamos a ver la estructura del sintagma adjetival y sintagma verbal, que son muy sencillos. Sintagma adjetival, en el que el núcleo pues sería un adjetivo. Estos suelen llevar un modificador, después llevan el núcleo, que es el adjetivo, y después, si es que llevan un complemento del adjetivo. Esta sería la fórmula. Por ejemplo, lleno de agua. Bueno, pues lleno de agua, lleno, que sería el adjetivo. Lleno de agua. Esto es un sintagma adjetival. Tiene el núcleo, que es un adjetivo, más complemento del adjetivo, que es un sintagma preposicional. La preposición es el núcleo, como siempre. Esto es un término, que es un sintagma nominal, que en este caso solamente tiene un núcleo. Bueno, más ejemplos en los que se ve el modificador. Pues bueno, muy, con el muy, bastante. Ese sería, pues por ejemplo, un modificador. Si yo le pusiese aquí muy lleno de agua, entonces aquí añadiríamos a esta estructura de sintagma adjetival, añadiríamos un modificador. En este caso, un adverbio. Suele ser un adverbio. Muy bien. ¿Y el sintagma adverbial? Bueno, pues lo mismo, muy parecido al sintagma adjetival. Lo mismitico. Un modificador más el núcleo, que en este caso es el adverbio, más un complemento del adverbio. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues por ejemplo, lejos de aquí, cerca de casa. Lejos o muy lejos. Muy lejos de casa. Muy lejos de casa. Pues por ejemplo, muy lejos de casa. ¿Qué tenemos? Todo sería un sintagma adverbial. Lejos, la palabra clave aquí, la principal, ni es muy ni es de casa. Nunca el núcleo no va a ser ahí el sintagma preposicional. Es lejos. Este es el núcleo, que es un adverbio. La estructura me dice que esto es un modificador, en este caso un adverbio. Y luego lleva como complemento del adverbio, pues lleva un sintagma preposicional. Vale. Ahora, ¿por qué no se analiza? Bueno, el sintagma verbal. Es que el sintagma verbal lo vamos a ver en la próxima unidad. Vamos a ver todos sus complementos del sintagma verbal. Lo único decir que el núcleo pues es un verbo. Veamos estas dos primeras funciones, el sujeto y el predicado. Esto es lo primero. Habrá ejercicios en los que diga, venga, pues analiza el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Di el predicado, el sujeto. Ya sabemos que hay tres maneras de ver el sujeto. Lo normal,
es que el sujeto esté realizado por un grupo nominal, por un sintagma nominal. Esa es la primera función. El tren, vamos a ver. El tren ha parado ya. Vemos aquí que el sujeto está, ¿vale? Así que está explícito. Esto lo haríamos así. El tren sería el sujeto y ha parado ya el predicado. La acción es el predicado. El verbo ha parado ya. Y el tren es el que realiza la acción. Y entonces, por debajo ponemos lo mismo. A la misma altura, que quiere decir que ese sujeto está realizado por un sintagma nominal y ese predicado por un sintagma verbal. Los núcleos, el sintagma nominal sería núcleo el sustantivo y de ese sintagma verbal el núcleo pues es el verbo. ¿Llevan más cosas? Por supuesto, ese sintagma nominal lleva por ahí un artículo, un determinante y ese predicado lleva también pues un adverbio, un sintagma adverbial. Pero bueno, lo importante era ver los núcleos de cada uno, del sintagma nominal, del sintagma verbal, que cumple la función de sujeto y de predicado. Y vamos a ver aquí lo que me dice, y es que tiene que concordar siempre el sujeto y el predicado. El tren ha parado o los trenes han parado. ¿Vale? Eso es así. Nunca podrá ser un sintagma preposicional el sujeto. Si yo digo, a mi hermana le gusta, no, a mi hermana no puede ser el sujeto en la vida. ¿Vale? Más cosas. También cambian, por supuesto, concuerda quiere decir en género y en número, Vamos a ver los distintos tipos de sujeto. Dice, si el sujeto no aparece explícito, como aquí el tren, pero se puede recuperar, a veces es un sujeto tácito, es que está omitido. Yo digo, no iré a tu fiesta. Es que aquí sé quién es, yo. Entonces lo pongo entre paréntesis, eso está omitido, sujeto omitido, sujeto tácito. ¿Vale? Otras veces, aparte del sujeto explícito que está ahí, a veces que no hay, no existe, no hay. Eso es porque hay oraciones impersonales. Se puede deducir. Estas que no hay, son oraciones impersonales. Llevan el verbo haber, el verbo hacer, siempre que sea meteorológico. Y, por ejemplo, pues está lloviendo. En está lloviendo no lleva el verbo hacer, pero es meteorológico. Está lloviendo, hace frío. Y el verbo haber en tercera persona, ¿había o hay? Había 30 personas. Bueno, pues no hay sujeto, ni es 30 personas ni nada. No hay sujeto. Quiere decir que yo tengo que analizar esto, pues bueno, pues esto es todo predicado. Todo predicado. No hay sujeto. Sin embargo, aquí yo, pues sí, ahí hay un sujeto. Vamos a ver, mis dos mejores amigos viven en esta calle. Ya vimos que todo esto está explícito. Una nube amenazante, nosotros, que es un pronombre, muchos alumnos. A veces el sujeto está al final de la frase, las bisagras de la puerta y el público del auditorio. Ahí están todos. ¿Cuáles son los núcleos? Pues mis dos mejores amigas. Una nube, nosotros, alumnos, bisagra y público. En esta frase, ¿dónde está la oración con sujeto tácito? Pues vivimos, la de nosotros, esta. Vivimos cerca del colegio, sabemos que es nosotros. Ellos regarán el huerto, ahí está, el sujeto es explícito, está el sujeto y luego la oración impersonal lloverá. Ok, bueno, ahora el predicado. Bueno, el predicado ya lo explicaremos después, simplemente decir que el núcleo es el verbo, la forma verbal. ¿Vivo en Cuenca? Pues vivo. ¿Has leído esa novela? Pues has leído.
Nadamos en la piscina olímpica. Nadamos. Ahora el verbo puede ir acompañado de un montón de complementos, dependiendo de si es verbal o si es nominal. Ese tipo de verbo. Complemento, el directo, indirecto, el atributo, predicativo, suplemento, el agente, el circunstancial. Pero bueno, lo normal, en un ejercicio que digamos subraya el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, señala sujeto y predicado y sus diferentes núcleos. Siempre, eso va primer paso, sujeto y predicado. Ahora, sus dos sintagmas, nominal y el verbal, ¿dónde están los núcleos? Vale, pues aquí en el sujeto, el hombre del turbante rojo me sonreía amablemente. Sujeto, el hombre del turbante rojo. ¿Cuál es su núcleo? El hombre. Me sonreía amablemente. Pues ahí el verbo, sonreía, el verbo. Los muebles viejos, sujeto. Muebles sería el núcleo. Serán recogidos a las 9 de la noche. Bueno, el verbo es serán recogidos. Aquí los tenéis en verde. La lava del Vesubio, sujeto. Lava sería el núcleo. Sepultó la ciudad. Bueno, pues sepultó sería el verbo. Hoy llegará de Uruguay el tío Néstor. Sujeto, el tío Néstor. Hemos dicho que el núcleo sería tío. La posición Néstor. Llegará es el verbo. Un monumental apagón. Sujeto, apagón. Núcleo. Ha dejado. ¿Veis cómo concuerda ese sujeto con ese verbo? Dice, el sujeto no se sitúa siempre delante del predicado. Algunas veces el sujeto figura al final de la oración e incluso en medio. Por ejemplo, Alicia está en casa. Al principio, Alicia. Vendrán unos amigos. Ahí al final, unos amigos. Ayer mi madre trabajó. Mi madre en medio. ¿Vale? Bueno, las perífrasis las dejamos puesto que no lo dimos. Bueno, pues esto es todo por ahora.